Cordial saludo, tutor y compañeros. El siguiente trabajo que presento es sobre la unidad 2, Fundamentos Químicos y Biológicos. Estudiante Efraín Fuentes, tutora Angélica Rocío Bonilla. Biomoléculas orgánicas. Tenemos carbohidratos, lípidos, ácido nucleico y proteínas. Biomoléculas orgánicas, vamos a dar una pequeña explicación sobre las moléculas orgánicas. Las moléculas son moléculas que constituyen a todo ser vivo. Una célula viva está formada básicamente por los 4 bioelementos más abundantes: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que combinados entre ellos de diferentes formas originan una gran cantidad de compuestos, los cuales constituyen la mayor cantidad de masa en una célula. Ahora continuamos con la definición, característica, clasificación y función de los carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, solubles en agua. Son la fuente más importante de suministro de energía en los seres vivos. Los carbohidratos más simples son los monosacáridos, como la glucosa, la fructosa. Su fórmula química es CH2O. Desempeñan 2 papeles fundamentales en los seres vivos. Entre sus características tenemos que son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua y almacenan energía. De su clasificación podemos decir que los carbohidratos, desde el punto de vista químico, son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Esto significa que en su estructura tienen un grupo formilo o un grupo oxo y varios grupos hidroxilo, monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Decimos que los monosacáridos son las unidades más sencillas de los carbohidratos y su clasificación son: los monosacáridos se clasifican en base a 2 criterios: grupo funcional y número de átomos de carbono. En base al grupo funcional, los monosacáridos se clasifican en 2 grupos: aldosas y cetosas. Las aldosas contienen en su estructura un grupo formilo, grupo de aldehídos, y las cetosas contienen en su estructura un grupo oxo o grupo de cetonas. Y sus funciones: la principal función es aportar energía al organismo de todos los nutrientes que potencialmente pueden aportar energía. Son los glúcidos los que producen la combustión más limpia, que no presentan residuos tóxicos como el amoníaco, que resulta de quemar proteínas. Una porción pequeña se emplea en construir moléculas más complejas, junto con grasas y las proteínas. Otra porción se utiliza para conseguir quemar de forma más limpia las proteínas y las grasas que se usan como fuente de energía. Los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno, en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Son insolubles en agua, pero solubles en benceno, éter, cloroformo y otros solventes orgánicos. Sus características son: saturados e insaturados. Basándose en las características de los lípidos, suele hacerse una clasificación que incluye 2 tipos: saturados e insaturados. Insolubles en agua. La principal característica de los lípidos es que no se disuelven en agua. Esto es producto del carácter apolar, también llamado hidrofóbico, que presenta la mayoría de los lípidos y que entra en conflicto con las características polar del agua, haciendo que se repelan.
Solubles en disolventes orgánicos. A diferencia del agua, hay algunos disolventes orgánicos que también son apolares, como los lípidos. Entonces, bajo ese escenario, los lípidos sí se pueden diluir. En cuanto a reserva de energía, los lípidos son la reserva energética más importante en los animales, dado que tienen un nivel calórico bastante alto. De su clasificación podemos decir que se clasifican en simples y complejos. Simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Son éteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasa y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites. Y son complejos, son los lípidos que, además de contener en su molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. De sus funciones podemos decir: 1. Que almacenan en sus enlaces gran cantidad de energía, aún más que los glúcidos. 2. Son constituyentes fundamentales de la membrana celular. 3. Son constituyentes de hormonas sexuales. 4. Que constituyen o forman vitaminas A, D, E y K. 5. Que producen aislamiento térmico y amortiguación al ubicarse debajo de la piel. 6. Que protegen la superficie de los organismos vegetales y animales. Ahora continuamos con los ácidos nucleicos, su definición, característica, clasificación y funciones. Su definición: los ácidos nucleicos son biomoléculas pentáridas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Fueron descubiertas en el núcleo de las células, por lo que se les llamó nucleicos. Sin embargo, ahora se sabe que también están en otras partes de las células, se encuentran en todos los seres vivos y controlan sus procesos básicos. Entre sus características podemos decir que es una molécula sumamente compleja, que contiene toda la información genética del individuo. El ADN regula el control metabólico de las células. El ADN posee una doble cadena o hilera de polinucleótidos, ambas con forma helicoidal y ensambladas a manera de escalera, en un ácido nucleico presente en el núcleo, en las mitocondrias y en los citoplastos. De todas las células eucarióticas se dispone de manera lineal, aunque en las procarióticas tiene forma circular. Se clasifican en ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Del ácido desoxirribonucleico se puede decir que está formado por dos cadenas de desoxirribonucleótidos colocados paralelamente que se mantienen unidos por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Esta doble cadena se tuerce sobre sí misma formando una hélice. Del ácido ribonucleico encontramos que está compuesto por una cadena de ribonucleótidos, cumple la funciones diversas en la síntesis de proteínas. Sus nucleótidos presentan las siguientes características en su constitución: pentosa, ribosa y ácido fosfórico. Sus funciones son: la función de ambos tipos de ácidos nucleicos están relacionadas con el almacenamiento y empleo de información, así como su transmisión de unas células a otras, por lo que se les dice que constituyen el material genético y son la base molecular de la herencia. Todo lo que biológicamente somos está codificado en el ADN y se expresa
a través de la acción conjunta de este y del ARN. Seguimos con la definición, característica, clasificación y funciones de las proteínas. Son macromoléculas conformadas por cadenas lineales de aminoácidos, las cuales forman parte de la materia fundamental de las células y las sustancias tanto vegetales como animales. Las proteínas son cadenas de aminoácidos, siendo estos últimos las unidades básicas de las proteínas. Cualquier alteración en la secuencia de aminoácidos de las proteínas puede modificar totalmente las funciones de ellas, incluso inactivarlas completamente. Sus características se distinguen por ser solubles en el agua y las podemos observar en las moléculas del cuerpo de los animales. Las proteínas son biomoléculas por lo general de tamaño grande. Realizan variedad de funciones como catalizar reacciones metabólicas, la replicación del ADN. Son sustancias orgánicas que se componen de nitrógeno y también oxígeno y carbono. Son elementos estructurales de los tejidos del cuerpo. De su clasificación podemos decir, por su composición, que son simples, conjugadas y por su forma fibrosas y globulares. Proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada, formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. De proteínas globulares, estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a su distribución de aminoácidos. Hidrófobo es un interior o hidrófilo en su exterior, que son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. De sus funciones se puede decir que las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las proteínas tienen una función defensiva, ya que crean anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciosos, toxinas bacterianas como venenos de serpientes o la del botulismo. Son proteínas generadas con funciones defensivas. Las mucinas protegen las mucosas y tienen efecto germicida. Las proteínas tienen otras funciones reguladoras, puesto que de ellas formamos los siguientes compuestos: hemoglobina, proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas y vitaminas que son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Las proteínas cuya función es enzimática son las que son especializadas y numerosas y actúan como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. A continuación encontrarán la bibliografía donde encontrarán más información acerca del tema. Muchas gracias.